Cada momento es una experiencia. Cada año es un viaje. Señores pasajeros de GEN, bienvenidos al vuelo 2022. En este recorrido haremos escala en las historias más importantes del año. Recuerden abrochar sus cinturones porque el vuelo podría ser turbulento. La propagación del virus en las comunidades más vulnerables. Las dos campañas. Después del peor año del siglo y de un 2021 de encierros inteligentes, vacunas y un nuevo fracaso albirrojo, el 2022 era el año en que íbamos a volver a la normalidad. Una eliminatoria más con frustración y ya van 3. Volvían las clases presenciales, los conciertos, las fiestas, el tráfico caótico azuceno y empezaba un nuevo ciclo electoral. Estamos hablando de poco más de 24.000 cargos. No todo salió exactamente como se pensaba y fue un año lleno de shocks y de sorpresas. Espacio Idesa totalmente vacío, evacuado. Más de 100 allanamientos a horas. Oficialmente arranca los Juegos de Sur ASU 2022. El futuro dirá si será un año que quedará en el recuerdo, pero lo que es seguro es que el 2022 fue un viaje muy interesante. Por eso empezamos ya a recorrer este año tan especial. Vuelo 2022. Anuario GEN. El año de la vuelta a la normalidad empezaba con un mes que rompería 2 récords históricos. Tendría un ataque de animales digno de una película de terror. El ataque de pirañas a un joven de 22 años. Y terminaría trágicamente con el asesinato de Vita Aranda en un festival de música. Un aplauso de ustedes para ella. El 1 de enero fue un día especialmente duro, todavía más para los que estaban con resaca luego de los festejos de Año Nuevo. En la localidad de Sombrero Jobut, en el departamento de Presidente Hayes, el termómetro marcó 45.6 grados Celsius, récord histórico en Paraguay desde que se lleva registro. Fuera de que las temperaturas van aumentando año a año a causa del cambio climático y el calentamiento global, todas las altas temperaturas de enero se debieron a una ola de calor que afectó al cono sur. Alerta, ola de calor en todo el país, se vienen temperaturas de hasta 42 grados centígrados, una semana muy complicada. Esta ola afectó a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y durante su duración convirtió a estos países en los más cálidos del mundo, con temperaturas superiores a las del Medio Oriente. El 2 de enero, Ángel de los Santos Brites Céspedes fue junto a sus amigos a refrescarse a la costa del río Paraguay, en la zona de Itá Enramada. Ángel fue atacado por pirañas y moriría posteriormente por las lesiones recibidas. En Villa Florida, el mismo día, otros 2 jóvenes murieron ahogados. Y cuando se recuperaron sus cuerpos, estos también poseían mordeduras de pirañas. Reportes de ataques de este pez omnívoro se empezaron a repetir en distintos puntos del país y se recomendó no entrar al río. Siempre se va acumulando en menos personas más cantidad de plata. El resultado es que cada día somos más pobres. El 3 de enero, a sus 93 años, fallecía el cura jesuita Paí Oliva. Español de nacimiento, Oliva llegó a Paraguay en 1964. Trabajó como docente en el Colegio Cristo Rey y en el Colegio Nacional de la capital.
defensor de los derechos humanos e impulsor de la justicia social, fue una de las voces más fuertes contra la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1969 fue exiliado del país por sus constantes denuncias contra el régimen militar. En 1996 retornó a un Paraguay que nunca pudo olvidar y trabajó especialmente en obras sociales en el Bañado Sur. Yo tengo la lista de 600 heridos. 7 murieron. Durante el Marzo Paraguayo acompañó a los jóvenes que defendieron la democracia. La gente del Paraguay te merece otra realidad. Ya muy enfermo y con su salud en estado de deterioro, pidió ser liberado del hospital para volver a su casa en Bañado Sur, donde deseaba pasar sus últimos días. Solo un día después de los ataques masivos de pirañas a bañistas, otro triste acontecimiento relacionado a animales nos convirtió en noticia mundial. Un ciervo que mató a un militar de la escolta presidencial en pleno Mburuiyaroga. En Mburuiyaroga, el sargento Víctor César Isasi Flecha, miembro de la escolta presidencial, moría tras ser atacado por un ciervo. Al día de hoy, y luego de que el presidente Marito ignore varios pedidos de organizaciones civiles y proanimales, estos animales silvestres continúan en la residencia presidencial. Que por el visito me está mordiendo, ahora ya está bien, cuidado acá. Un Villarón. ¡Qué lindo! Extraordinario el partido. Qué buena destreza por parte de Novak Djokovic, 5 veces este tiro. El 5 de enero llegaba a Australia Novak Djokovic. Hasta entonces, el número 1 del tenis mundial. Djokovic era uno de los antivacunas más famosos del mundo. Por más que tenía una exención médica para entrar a Australia, en el aeropuerto le negaron la entrada al país por no estar vacunado contra el COVID-19 y fue recluido en un hotel mientras se revisaba su caso. Durante 10 días, Nole y sus abogados presentaron recursos y denuncias contra el gobierno australiano, intentando conseguir el pase que le permita a Djokovic jugar y defender su corona en el Abierto australiano. El caso se volvió un tema de debate mundial. Contradice la declaración de Djokovic. Detenido y atrapado en un hotel. Novak es Serbia y Serbia es Novak. La advertencia del primer ministro australiano fue rotunda. El número 1 del tenis mundial mintió en su declaración de entrada al país. Tal como está la situación, el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, será detenido y deportado de Australia. Cuando el Tribunal Federal Australiano por unanimidad decidió revocarle la visa por segunda vez al tenista serbio y deportarlo del país, Nole no pudo defender su corona en Australia, lo que afectó directamente a que pierda el primer puesto en el ranking mundial. El 20 de enero del 2022, el premier ruso Vladimir Putin dio la orden de concentrar 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Esta acción se dio luego de semanas de conversaciones entre Rusia y las potencias occidentales que intentaban dar un punto final al conflicto entre Rusia y Ucrania que había comenzado en el 2013, luego de la ocupación rusa en Crimea. Los rusos empezaron a disparar y un soldado ucraniano resultó herido. Fuentes locales aseguran. La OTAN alertaba que un ataque ruso a su vecino país era inminente.
tropas variables. Las fuerzas rusas están a la ofensiva. Mientras que las autoridades del gigante soviético afirmaban que sus tropas estaban practicando maniobras militares y que su única función sería pacificar la zona de Crimea en caso de ser necesario. Pero sobre esta historia hablaremos más tarde. Después de casi 2 años de encierro, los eventos, fiestas y conciertos finalmente volvían con todo. Uno de los más grandes era el Festival Yaumina, en el Anfiteatro de San Bernardino, con Binomio de Oro, Néstor en bloque y damas gratis. Lo que debería haber sido una fiesta terminó siendo uno de los momentos más oscuros del año. En un tiroteo ocurrido durante el concierto Yaumina Fest. Se especula que uno de los que perdió la vida era la víctima que buscaban asesinar. Otra de las personas que murieron fue la modelo e influencer Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista paraguayo Iván Torres. Influencer, comunicadora y empresaria, la muerte de Cristina Aranda fue uno de los momentos más oscuros del 2022. Hubo un impacto para el caso de Cristina Aranda en la cabeza, con inclusive desprendimiento de masa encefálica, que fue lo que produjo su muerte. Vita había sido víctima colateral de un ajuste de cuenta entre narcos, en pleno Festival Yaumina. Van en busca de una persona que al parecer ya tiene antecedentes involucrado dentro del tema del narcotráfico, ¿verdad? Los objetivos del atentado, Marcelo Montegia y José Luis Bogado Quevedo, tenían orden de arresto internacional por la Interpol desde el 2014. Sin embargo, se movían libremente por el país, al punto de que estaban en el sector VIP de uno de los festivales más importantes del verano. Marcos Rojas fue otra víctima mortal de esa noche. Con esta muerte, enero del 2022 rompería otro récord, con más de 25 sicariatos, cifra máxima en la historia de nuestro país. En el mes de San Valentín, muchas personas enamoradas arrancarían febrero siendo estafadas. Estallaría la guerra entre Rusia y Ucrania y saltaría un escándalo con 2 ministros implicados. Еще никогда не сталкивались. Matemáticamente, la albirroja llegaba con chances de pelear por un cupo en Qatar 2022 y necesitaba una victoria para seguir soñando. Pero se enfrentaba al líder invicto de las eliminatorias y hacía 6 partidos que no marcaba goles, y para ganar hay que hacer por lo menos uno. Sin siquiera meter el acelerador a fondo, la selección de Brasil aplastó 4-0 a Paraguay. Y a falta de 2 fechas para que concluya el torneo, se consumó un nuevo fracaso al quedar fuera del evento futbolístico más importante del mundo, por 3ª vez consecutiva. Anthony Silva porque dice que lo engañaron, que no puede ver la trayectoria del balón. Golazo. ¿Qué podemos decir? Un día después, pasaríamos de la decepción futbolera a la amorosa. Con la increíble historia de un falso millonario, el estafador de Tinder. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit. He took me to a 5-star hotel. He said We had a special connection. Uno de los acontecimientos más tristes de febrero fue la tragedia en Argentina, en la que responsabilizaron a un paraguayo de la muerte de 24 personas.
Joaquín Aquino, alias El Paisa. Bueno, hay aplausos acá, ¿eh? Aplausos, dale Paisa, gritan algunos vecinos. Ahí salió con casco, con chaleco antibala. Aquino había sido liberado de prisión, pero volvió a cometer delitos relacionados al tráfico de drogas. Esa semana vendió cocaína adulterada a más de 100 personas, lo que causó las extrañas muertes. A veces decimos, tenemos la culpa nosotros mismos porque no decimos nada, nos callamos la boca, vemos dónde vende y nos callamos la boca. Migraciones Argentina dispuso la expulsión del paraguayo. Sin embargo, sigue preso, ya que tiene otros procesos abiertos en el vecino país. Roque le pega de zurda. ¡Gol! ¿Ando, no? Roque Santa Cruz, el goleador de América, amigo querido. ¡Es el campeón! ¡Una vez más! El legendario Roque Santa Cruz debutaba oficialmente con los mismos colores que en el campeonato anterior. Ojalá que podamos hacer la Copa esta noche. Pero con diferente casaca. ¡Libertad! Roque Santa Cruz. En el inicio del campeonato ya se hizo sentir en las redes y rápidamente se convirtió en uno de los goleadores de aquel Libertad que terminaría levantando el título. El 10 de febrero, Cerro Porteño rompía el mercado de pases y Barrio Obrero se ilusionaba con la llegada de un delantero boliviano. Un campeonato que yo todavía no lo tengo y me encantaría ganarlo. Marcelo Moreno Martins, máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas. Donde yo voy, yo salgo campeón. Pero si algo estuvo a la altura de los fanáticos, ese fue el show de medio tiempo del Super Bowl. Recién era mitad de febrero y el tablero político ya empezaba a moverse en un año electoral. El ministro del Interior, en medio de la inseguridad y los casos de sicariatos que afectaban a su gestión, vinculó al expresidente con un esquema de contrabando y lavado de dinero. Mientras que en el Congreso se presentó un libelo acusatorio para promover el juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones. Juicio político a Sandra Quiñones. Pero tan solo 3 días después, el gobierno protagonizó un nuevo bochorno. La Secretaría Nacional Antidrogas dejó escapar por el portón principal de un country al narcotraficante Lindomar Reges, pese a que movieron cielo y tierra para capturar al objetivo. Fiscalía Antinarcóticos Fernández, no se nos puede abrir, por favor. Este automático, para uno, ¿no? Como Lindomar huyó, la Senat aseguró que, en realidad, el principal objetivo siempre fue Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, el segundo mayor narco de Brasil. A prisão do brasileiro provocou escândalo na política do Paraguai. Os investigadores descobriram ligações entre Marcos Vinícius e homem forte do governo paraguaio, responsável pelas forças de segurança do país vizinho. A través de una investigación periodística se descubrió que el ministro del Interior prestó el vehículo de Vinícius para vacacionar en Brasil y que negoció con él para que el narco se convierta en proveedor del Estado. El 22 de febrero, tras revelarse la relación de amistad entre el ministro del Interior y uno de los narcos más buscados, Arnaldo Yucio fue destituido. El presidente de la República ha tomado la decisión de cambiar al ministro del Interior. No sería el último ministro desvinculado por sus vínculos con el narcotráfico. Joaquín Roa, de la Secretaría de Emergencia Nacional, también sería destituido. En el mismo día de la destitución de Yucio, a las 8:59 de la mañana, comenzaba una serie de allanamientos con 18 vehículos lujosos incautados.
a ultranza PI, el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay. Con más de 100 allanamientos, la operación destapó el esquema de lavado de activos del pastor Insfrán y logró récords históricos en incautación. 85 inmuebles, 13 aeronaves, 33 vehículos lujosos y 7 embarcaciones. Y mientras que en todo el territorio paraguayo era un caos, había un lugar donde todo era fiesta. Villarrica, que después de 2 años volvía con su tradicional carnaval guay. Amén y amén. El 21 de febrero, miles de paraguayos lloraban por la partida a la eternidad del pastor evangélico Emilio Abreu, máximo referente del Centro Familiar de Adoración. El señor Emilio Abreu falleció en el Instituto de Previsión Social. A sus 67 años, mientras estaba a la espera de un trasplante, falleció internado en el Instituto de Previsión Social. Y los médicos hicieron todo lo posible para sostenerlo a él. El 23 de febrero, después de tantos años de paz, Europa volvía a entrar en guerra. En plena madrugada, Vladimir Putin anunció la ruptura total de la paz del viejo continente e invadió Ucrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Pero el presidente de Ucrania respondió. Volodymyr Zelensky dio un emotivo discurso a su pueblo y mandó un mensaje a todo el mundo. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Este de Ucrania fue uno de los primeros objetivos de Rusia el jueves. En esta ciudad, a 30 kilómetros de Yarkov. Ucrania, Reino Unido ha anunciado que ofrecerá a la OTAN contribuir con un gran despliegue militar para fortalecer las fronteras del este de Europa. Según los rusos, los ucranianos cometieron un genocidio contra las regiones históricas que votaron a favor de su anexión a Rusia, a través de un referéndum considerado ilegal para la comunidad internacional. El otro objetivo era frenar los deseos del país vecino de unirse a las filas de la OTAN, una organización política y militar internacional cuyo fin es garantizar la seguridad de sus Estados miembros y la Unión Europea. Así, los estados se posicionaron en 2 bandos. Unos condenaron la decisión de Putin y otros se desmarcaron como aliados. Y al final de febrero, un extraño fenómeno oscureció a Yolas en pleno mediodía, una tormenta de cenizas. Mientras los veraneantes se encontraban en la playa, la oscuridad los tomó de sorpresa. Se trató de una tormenta de viento muy fuerte que levantó las cenizas de los incendios en la zona. A partir de allí, ese fenómeno volvería a repetirse y a azotar al sur del país. Es las 1 de la tarde y se hizo de noche. En el mes de los héroes dejaríamos de usar mascarillas, Megan Fox y su novio pasearían por la costanera y nuestra virreina universal, Nadia Ferreira, viviría al lado de su novio Marc Anthony. El 2 de marzo, Roman Abramovich ponía en venta el Chelsea Football Club,
debido a las sanciones que las autoridades inglesas impusieron a los jerarcas rusos a causa de la guerra. Los combatientes ucranianos se niegan a ceder parte de su territorio. Bajo su presidencia, el club había ganado 2 Champions League. 4 kilos, ¿no, Miguel? 4 kilos, a diferencia de los 11 que pesa la Europa League. Esta tiene 4 kilos en la balanza y toneladas de gloria para quien la levanta. Ha ganado el Chelsea. El 6 de marzo, mientras Nara Ledesma bailaba en la discoteca Morgan, René Olmedo le arrojó una copa de cristal causándole un profundo corte en la cara. La herida le dejaría 50 puntos en el rostro y una cicatriz de por vida. Tras la denuncia de Nara, René Olmedo fue detenido e imputado por lesión grave y la justicia resolvió imponerle la prisión preventiva en la cárcel de Emboscada. De allí saldría unas semanas después beneficiado con el arresto domiciliario. Este no sería el único caso en Morgan, pero ya veremos qué pasaría más adelante. El 9 de marzo por fin dejaríamos de usar tapabocas. Su uso ya no sería obligatorio para la población que quisiera usar el transporte público e ingresar a lugares cerrados, pero su uso optativo seguiría vigente para quien deseaba seguir protegiéndose del COVID-19. Así lo resolvió la Cámara de Diputados, que aprobó la derogación de la Ley número 6.699/2020 del uso obligatorio en todas partes. Ese mismo día, la expedición Endurance 22 haría el mayor hallazgo del año. En el mar de Weddell, en la Antártica, los expedicionarios encontraron el legendario barco Endurance del explorador Ernest Henry Shackleton. Él había llegado al continente polar en compañía de su tripulación en noviembre de 1915 con el objetivo de hacer la primera travesía terrestre del continente antártico. Sin embargo, el barco encalló en el hielo del mar de Weddell y terminó hundiéndose. Permanecería perdido por más de 107 años hasta ese día. Los bombardeos rusos siguen castigando la región de Jersón en el sur de Ucrania. 45 ataques con artillería, lanzacohetes múltiples y morteros. Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania empezaron a sentirse en Paraguay, en forma de aumento en el precio del combustible. Alzarían los precios de los combustibles, esperando que el conflicto entre Rusia y Ucrania pueda subsanar. El 14 de marzo, los camioneros, uno de los sectores afectados por la suba del combustible, iniciaron las acciones que implementaron siempre que el gobierno anunciaba una nueva suba del combustible: los paros y cierres que marcarían una gran parte del 2022. El 19 de marzo, Marc Anthony y Nadia Ferreira nos querían bendecidos. Ese día, el salsero y la virreina universal confirmaron su noviazgo y se dejarían ver públicamente en conciertos, viajes a Reino Unido y hasta vendrían a Paraguay para la coronación de la nueva Miss Paraguay. El 21 de marzo, Daddy Yankee anunciaba desde su casa de Puerto Rico que se retiraría de los escenarios del reggaetón. Pero antes lanzaría su último disco llamado Legend Daddy. Ese día, pero a 4.713 kilómetros de Puerto Rico, Megan Fox y su novio, el cantante Machine Gun Kelly, darían un paseo por la costanera de Asunción y hasta bajaron al Banco San Miguel para observar aves. Sigo
quedo mirando el río. ¿Cómo lo haces tú? Como el recorrido los dejó sedientos, irían a Coape Bar a tomar unas cervezas y a esperar el Día del Asunciónico, festival para el que habían venido a Paraguay. En el 2020, nuestras vidas se pausarían a causa de la pandemia del coronavirus. Como medida para evitar la propagación del virus, los gobiernos mandarían a todos sus ciudadanos a cuarentena y se suspenderían todos los eventos masivos. El Asunciónico de ese año estaría en la lista de festivales que no se podrían hacer y los fanáticos se quedaron con las ganas de ver a Lana del Rey, The Strokes y a Martin Garrix. Pero 2 años después, el 22 de marzo, parecía que todo sería diferente y ahora sí tocarían en los escenarios Foo Fighters, Miley Cyrus y Machine Gun Kelly. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y esa noche volvería a pasar. Está suspendido momentáneamente el Asunciónico. Otra vez, el Asunciónico quedaría suspendido por una severa tormenta. Los escenarios quedarían destrozados, el predio inundado y el avión de Miley Cyrus recibiría el impacto de un rayo que le haría aterrizar de emergencia en Mingaguazú sin que ella lo supiera. Nadie se lo podía imaginar aún, pero la historia se repetiría unos meses después en otro festival y con otros artistas. Pero volvamos a lo que fue aquella noche. La gente ya había esperado bastante para ver a los artistas tocar en el país y no dejarían que se vayan sin, por lo menos, conseguir un saludo. Organizados, fueron hasta sus hoteles donde la magia sucedería. Machine Gun Kelly salió a la vereda y dio un concierto improvisado, que quedaría como el mejor recuerdo del festival. También fueron a donde estaban hospedados los Foo Fighters. Allí, la pequeña baterista Emma Sofía conocería a su ídolo Taylor Hawkins, batero de la banda. Quien a todos había prometido volver a Paraguay para dar un concierto en una fecha propia. Pero en realidad, esa sería la última vez que lo veríamos con vida. El 25 de marzo, solo horas antes de subir al escenario, fallecía a los 50 años en un hotel de Bogotá, en Colombia, a causa de una falla cardíaca. La Fiscalía colombiana detallaría que en los estudios de la autopsia se encontraron 10 tipos de sustancias. Es la segunda vez que el líder de la banda, Dave Grohl, sufre la muerte de un compañero. Grohl era el baterista de Nirvana cuando Kurt Cobain murió en 1994. Con el Asunciónico suspendido y con las calles de Asunción inundadas por los raudales, emergería la figura de un nuevo héroe, Froilán Venegas. A él no le importaría arriesgar su vida para salvarla de un niño atrapado en medio de las aguas. Froilán usaría una cuerda para atravesar los raudales y llegar hasta el niño al que pondría a salvo de las aguas en la recepción del edificio de departamentos que cuidaba todos los días. Su acto desinteresado le permitiría tener un mejor trabajo, ya que el padre del niño resultaría ser un senador de la República, quien terminaría contratándolo para que cuide exclusivamente de su hijo. Le abracé y empecé a llorar en su brazo y le dije gracias por todo.
El 25 de marzo, una sociedad dividida por disputas políticas se uniría por una causa común: cancelar a la cantante Doja Cat. Ella había hecho comentarios falsos y xenofóbicos en contra de sus fanáticos. Ella se quejó de que ninguno de sus fanáticos fue a pedir por ella al hotel, al día siguiente de la tormenta que hizo que el Asunciónico se suspendiera. Sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas por sus seguidores, que fueron a esperar a alguien que nunca salió. En plena ceremonia de los premios Oscar, se viviría un momento que dejó a todos los presentes sorprendidos. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Chris Rock hizo un chiste sobre la alopecia de la esposa de Will Smith, quien sin dudar fue a darle una bofetada. Por la agresión en la ceremonia se le postergaron varios proyectos cinematográficos a Will y unas semanas después se le prohibía el ingreso a los premios por los próximos 10 años. El 31 de marzo, el CONES cerraría 2 carreras de ciencias médicas de la Universidad Privada María Serrano. La casa de estudio había intentado emitir títulos a 40 personas que no cursaron materias, por lo que fue intervenida y muchos alumnos que sí iban a clases se quedarían sin la posibilidad de seguir con su carrera de formación en la atención de las personas enfermas. Abril traería consigo una nueva canción de Shakira, que se volvería un fenómeno de redes sociales. Y en Altos degustaríamos un gran plato de ñoquis. Y, una vez más, el borracho de la Arbolada cruzaba fronteras. Bueno, ir a casa ya es hora de ir a descansar, que mañana es día laboral. El 9 de abril fallecía en el hospital de policía el más cruel torturador del estronismo, el comisario retirado Camilo Almada Morel, alias Saprissa. Durante la dictadura, protagonizaría en San Juan Bautista Misiones la Pascua Dolorosa, una serie de torturas a supuestos militantes que estaban en contra del régimen. Por sus crímenes de lesa humanidad, sería condenado hasta 25 años de cárcel en la agrupación especializada. Saltó motivo de suspensión de Cecilio Domínguez. El 12 de abril sería detenido en Ciudad del Este Zinedine Zidane. Pero esperen, no era el Zidane ganador de Champions con el Real Madrid y campeón del mundo con Francia. Nuestro Zinedine Zidane no era un galáctico, era Figueiredo. Un joven de 18 años que en vez de meter goles, prefería robar cables de las casas de Ciudad del Este. Tienen que ver con la vigencia de la ley de uso obligatorio de mascarillas, que a partir de ahora quedaría sin efecto el uso obligatorio. El 19 de abril, un video publicado en TikTok volcaría la atención sobre el comedor Ñañeca y su famoso plato de ñoquis casero. Su precio, de 53.000 guaraníes, generaría una división entre los usuarios de las redes sociales. Para unos era excesivo y para otros estaba bien.
fue como hablar del vestido que algunos veían azul con negro y otros blanco con dorado. En un caso que haría a unos reír y a otros sentirse identificados, el 20 de abril una mujer fue condenada a pagar 120 días de multa por difamación e injuria a un hombre al que le dijo tener un micropene. Claro, pero el querellante rechazaba eso, decía que su pene no era un micropene. Ella había denunciado al hombre por un supuesto abuso sexual que luego sería desestimado. Pero él no se quedaría de brazos cruzados e iniciaría un proceso por difamación, calumnia e injuria porque ella no pudo sostener su denuncia. La mujer, en el juicio, solicitaría un examen para medir el tamaño del miembro viril, tanto en estado de reposo como en estado de erección, y así sostener su denuncia ante un veredicto que sentenció que el tamaño no importa. El 21 de abril se acabaría el amor entre Shakira y Gerard Piqué. Y la cantante lanzaría la canción Te felicito, en la que dedicaba unas frases a su expareja. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. El 25 de abril, en el INCAN, una paciente en tratamiento contra el cáncer recibía una sobredosificación de quimioterapia de hasta 5 veces lo que realmente necesitaba. La negligencia en la administración del tratamiento la dejaría en estado grave de salud, por lo que sería trasladada a un sanatorio privado para estabilizarla. La enfermera encargada de administrar la dosis sería apartada de su cargo en el INCAN. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté. La Copa del Rey coronaría el 26 de abril a un nuevo campeón, al Real Betis Balompié, y su delantero Borja Iglesias dejaría la mejor celebración de campeonato. Vámonos a irnos a casa, ya es hora de ir a descansar, que mañana es día laboral. Y el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Quiso pasar entre los 60 y entre 80 km/h. Y voló, y me hizo volar. Y yo volé de él, pero volé en la cala volada. El 30 de abril volvía a Paraguay la exdiputada nacional Cynthia Tarragó, luego de estar recluida en el Instituto Correccional del Condado de Monmouth en Estados Unidos por narcotráfico. Si bien tenía una expectativa de prisión de hasta 20 años, al declararse culpable, la justicia norteamericana le redujo la condena a 33 meses. En el mes de la patria, la denuncia por supuesto abuso sexual en un colegio privado sacudía a la sociedad paraguaya, y una tragedia enlutaría a toda una nación con el asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci. Solo faltaban unos minutos para que el Manchester City llegara a su segunda final consecutiva de la Champions League. Tenía una cómoda ventaja sobre su rival, pero ese rival no era cualquier equipo, sino el rey de Europa.
En otra noche mágica en el Bernabéu, los merengues reaccionaron y lograron una épica remontada para alcanzar otra final de la Champions League, la cual terminaría ganando, consiguiendo así su 14º título. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido en este club, pero nada, ahora hay que celebrar, disfrutar y ganar otra vez, porque es así aquí en Madrid. Le llevo a casa, le quiero bañar y ahí me doy cuenta de la lesión que él tiene. Y le pregunto qué pasó y me cuenta. El 6 de mayo, una madre realizaba una grave denuncia en un colegio privado de Lambaré. Su hijo había sido presuntamente abusado por otros estudiantes en el baño de la institución. Le meten a él en la cabina. Hacen lo que quisieron hacer con él. Cuando el caso tomó estado público, se inició una serie de protestas entre los padres del colegio, quienes acusaron a la directora de haber ocultado las grabaciones de las cámaras de seguridad y exigieron su inmediata renuncia. Yo no podía creer las cosas que me decían, no hay que exagerar. ¿Qué es lo que no hay que exagerar? La Fiscalía allanó la institución y corroboró que no se activaron a tiempo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cuál es el protocolo que ustedes activan como institución? De hecho, le dije, no supo responderme. En consecuencia, el Ministerio Público imputó a la directora, la docente y a la coordinadora. Posteriormente, una jueza dictó la prisión preventiva para las 3 mujeres procesadas. Luego de darse a conocer el presunto abuso sexual que sufrió un niño en el colegio de Lambaré, empezaron a saltar más denuncias similares y puso bajo la lupa la prevención de abusos en instituciones educativas. Ayer el fiscal paraguayo especializado en crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, Marcelo Pecci, ha sido asesinado El 10 de mayo, tanto Paraguay como Colombia quedaban conmocionados por el cobarde asesinato de uno de los fiscales más preparados en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Fueron 2 disparos que le causaron la muerte de inmediato al fiscal Marcelo Pecci Albertino. El primero impactó en el rostro del fiscal y el segundo en la espalda cuando ya estaba tendido en la arena, esto según el relato de la propia esposa del fiscal. Después de haberse casado en una ceremonia religiosa con la periodista Claudia Aguilera, la pareja se preparó para su luna de miel en Colombia. Allí, mientras estaba disfrutando en compañía de su esposa y tras haber anunciado que sería padre, el fiscal fue asesinado de 3 balazos en una playa privada de la isla de Barú. La Fiscalía reveló que la estrategia criminal se diseñó desde el pasado 5 de mayo en la plaza minorista José María Villa. Un día después, mientras todo Paraguay lamentaba la pérdida de un gran fiscal, la diputada Jazmín Narváez generaba polémicas por su lamentable expresión. Él se consideró con la libertad suficiente de ir a pasearse por Colombia, como podría decirse vulgarmente, se regaló. Pecci no era un fiscal más, ya que lideraba los casos más importantes ligados al narcotráfico y lavado de dinero, entre ellos a Ultranza PI. Hace 2 años aproximadamente ya se iniciaba esta investigación. Ese operativo, encabezado por él, arrojó pérdidas de $250 millones a narcotraficantes que exportaban toneladas de cocaína made in Colombia a Europa desde Paraguay. Las autoridades detuvieron a 5 personas, 4 de ellos confesaron, por lo que fueron condenados a 23 años de cárcel. Wendret Carrillo, Everson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño. Sin embargo, el 5º acusado, Francisco Luis Correa, se declaró inocente. Marcelo Pecci, además de haber sido fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, fue una buena persona según quienes lo conocían y nunca tuvo inconveniente para combatir contra los jefes mafiosos.
Paraguay cumplía 211 años de independencia y en Pedro Juan Caballero los estudiantes se preparaban para el tradicional desfile, pese a que se anunciaban precipitaciones con tormentas eléctricas. Llegó la lluvia y lejos de suspenderse el acto oficial, los alumnos fueron obligados a marchar bajo una intensa lluvia, lo que generó toda una polémica. Y me dice que Messi quiere estar conmigo, wow. Yo como, y vamos. Y yo tipo me quedé así, tipo sorprendida, ¿verdad? Y después vino nomás ya él a hablarme. Me intentó ahí levantar a muerte y yo no. Obviamente que, o sea, no, a mí no me gusta y tipo está casado también, mala onda. Ya recordaba una frase, escuchá. Tú no eres bebecita, tú eres bebesota, friquitona. No te olvides eso, brother. Empezaron a disparar. Le he visto al intendente también corriendo del otro lado de la calle y cuando yo me di cuenta... Tan solo 7 días después del asesinato del fiscal Pecci, otro atentado sacudía al país. El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, fue atacado por 3 sicarios que lo rociaron a tiros. El jefe comunal fue trasladado de urgencia hasta un centro asistencial privado de Pedro Juan Caballero, y su estado de salud permaneció en delicada situación hasta que, finalmente, se confirmó su deceso. De esta manera, la familia Acevedo perdía a un integrante más. Hailey Carolina Acevedo Yunis, Robert Acevedo y José Carlos Acevedo. Sale y le esperaba en el frente y justo ese día él estaba sin su guardia. Coincidentemente. Cada tanto aparecen aplicaciones que se viralizan mediante una oferta irresistible para saciar la curiosidad. Así surgió Get Contact. Con esta app se podía descubrir si uno era el amor secreto de alguien o cuántos mecánicos había. Sin embargo, al descargarla, se entregaba prácticamente toda la información confidencial. Vamos a hablar ahora de la viruela del mono. Me dolía el cuerpo. Unos granitos. Yes, they're painful. Really fucking painful. La humanidad estaba saliendo de la primera gran pandemia del siglo XXI, pero una nueva enfermedad amenazaba nuevamente al mundo, la viruela del mono. La OMS alerta sobre la viruela del mono. Ante el aumento de los casos de viruela del mono, esta enfermedad causada por un virus se encontraba comúnmente en África. Sin embargo, todo cambiaría con un brote no habitual cuando se identificaron casos de viruela del mono en varios países no endémicos. Don't try to be heroes. There is no shame in running. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. A finales de mayo, todo Paraguay hablaba solo de un tema: la increíble fuga de la penitenciaría de Tacumbú del criminal Gordito Lindo. Sin siquiera levantar sospechas, logró escaparse por la puerta principal de la cárcel, César Ortiz, alias Gordito Lindo. Se había colocado una peluca, uñas y pestañas postizas. Consiguió también una pollera, anillos y hasta un corpiño con relleno. Pero los agentes policiales tuvieron la denuncia anticipada de la fuga.
por lo que los uniformados resguardaron la zona y exitosamente lo recapturaron. Witnesses said the man took off his wig and went straight to the Mona Lisa armed with some sort of cream cake. A mitad del 2022, el juicio del año llegaría a su fin. Comenzaría la mayor prueba de semana laboral de 4 días y una influencer recordaría que la masturbación es un pecado. Sí, es pecado. Después de 4 años, la batalla legal entre el actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard llegaba a su fin. Johnny ganaría la demanda por difamación contra su ex esposa, aunque el jurado también le daría parte de la razón a ella. Amber divulgó en un periódico que había sido víctima de abuso doméstico. Sin embargo, los abogados de Depp argumentaron que las acusaciones eran falsas y que la vida de su defendido quedó arruinada luego de la publicación, por lo que pidieron $50 millones por daños. Heard contrademandó por $100 millones a su ex marido por la difamación que cometió su abogado. Finalmente, el jurado determinó que Heard mintió en todos los señalamientos, mientras que el abogado de Depp en uno. Así, según el veredicto, Amber debió pagar $15 millones en total al protagonista de Piratas del Caribe, mientras que este tuvo que pagar $2 millones por la difamación que cometió su representante legal. Investigaciones periodísticas revelaban que el exministro del Interior, Arnaldo Giussio, seguía paseándose en la Secretaría Nacional Antidrogas, pese a que había sido destituido por su estrecha vinculación con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, el narco más buscado en su momento. Tras el atentado contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, medios colombianos confirmaban la captura de las personas indicadas como responsables del asesinato, 4 colombianos y un venezolano. ¿Se imaginan trabajar 4 días a la semana con el mismo salario? Hay mucha escasez de empleo y a mí me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven. El 6 de junio, en Reino Unido, comenzaba la mayor prueba piloto del mundo, la cual mediría definitivamente el impacto en la productividad, así como el bienestar del colaborador. El programa estaba basado en el modelo 100-80-100, en el cual es remunerado el 100% por el 80% de días laborales, con la condición de mantener el 100% de la productividad. La pandemia ha hecho reflexionar mucho sobre el trabajo y la forma en que la gente organiza su vida. Desde entonces, los pedidos a favor de una mayor flexibilidad han cobrado fuerza en varios países. Hello Brighton fan, I'm Julio Enciso. Let's go Brighton. El 8 de junio, la joya del fútbol paraguayo Julio Enciso llegaba a la mejor liga del mundo y se convertía en nuevo jugador del Brighton de la Premier League de Inglaterra. Mi amor, ¿algo que quieras decir antes de que empiece? En el mismo día, otra joyita se hacía noticia, pero por lo que diría la influencer Jessie Torres en contra de la masturbación. Disfrutar de tu cuerpo es pecado. Creo que se refiere a la masturbación. Sí, es pecado.
no sé quién disfrutaría masturbándose. Ella recordó que es un acto impuro sacar a pasear el ganso. Y no creo que sea una necesidad del ser humano. En verdad es porque esa persona no está tan cerca de Dios, porque en verdad que cuando vos estás cerca de Dios, ni te nace luego hacer eso. Amor, ¿qué opinas? Creo que son actos impuros. Pese a que la ciencia ya demostró las ventajas de la misma para la salud. Este señor, su nombre es Hugo Velázquez. ¿Lo conocen? Hugo Velázquez. A mitad de junio, en el último día para la inscripción de precandidaturas, el vicepresidente Hugo Velázquez, en ese momento precandidato a la presidencia, maltrataría nuevamente a una periodista por cumplir con su labor. ¿Usted está haciendo política en horario de oficina? No, el vicepresidente no tiene horario de funciones, tiene funciones que ejercer. Mientras las funciones se ejerzan no hay ningún problema. Yo no soy un funcionario público cualquiera. Yo ejerzo funciones, no hago horario de oficina. Una colega del grupo Nación Media le consultó sobre su presencia allí, una pregunta que lo descolocó al vicepresidente, quien reaccionó de una manera desmedida. Sin embargo, esta no era la primera vez que maltrataba a una periodista, ya que hizo lo mismo 3 años antes. Espera, Entonces, no me vas a llevar donde vos quieres escuchar la verdad, porque yo le quiero llevar a la verdad. Está bien. Si no podés entender eso, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? El repudio en redes sociales no tardaría en aparecer. Velázquez sería blanco de ataques por su actitud despectiva y poco respetuosa. Buenas noches y mucha atención que hace pocos minutos un juez de Cartagena condenó. Tan solo 14 días después de la captura de los sospechosos en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, las autoridades colombianas condenaban a 23 años de prisión a 4 acusados. 23 años y 6 meses de prisión, que debe cumplirse intramuralmente. Wendre Steele Scott Carrillo, Everson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño. Desde un principio preguntamos si tenían armas, no encontramos nada. A finales de junio, una adolescente fallecía supuestamente a causa de la explosión de un vapeador que ella misma se encontraba inhalando. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se hallarían muchas contradicciones. La versión del cigarrillo electrónico fue sostenida por los padres. Ellos se negaron a que se realizara la autopsia a su hija, pese a la recomendación de los médicos, quienes dejaron constancia de pequeñas heridas. Sin una necropsia, la fiscal ordenó que se entregue el cuerpo a los familiares, ya que no existían indicios de un hecho punible. Pero algo llamó la atención. El vapeador no presentó ningún daño. Recién allí se ordenó realizar la necropsia, cuyo resultado arrojó un radical giro. La herida que tenía fue a causa de un arma de fuego. Se tuvo que desenterrar el cuerpo para poder determinar que fue una bala la que acabó con la vida de Romina Ayelén. El hermanastro aseguró que su media hermana se autoeliminó, pero el testimonio no fue nada creíble, debido a que testigos declararon que el hermanastro y la víctima mantenían una relación sentimental desde hace 4 años y que celaba de la joven. Finalmente, el Ministerio Público imputó al hermanastro por la figura de feminicidio, al encontrarse como principal sospechoso de la muerte de su media hermana de 16 años de edad. En julio se apagaría la vida de Humberto Rubín, ícono del periodismo paraguayo, luchador incansable por la libertad de prensa en la época de la dictadura estronista, y en IPS saltaría una denuncia que puso la atención de la ciudadanía sobre unos médicos que cometieron una presunta mala praxis.
El 1 de julio por fin veríamos cómo 11 y los chicos de Hopkins derrotaban al villano Vecna en el Upside Down. Aunque para hacerlo pagaron un alto precio con el sacrificio de Eddie, que dejaría el solo de guitarra más épico de la historia. El 20% de todo lo que es socio Lazo MIPYME podrían cerrar sus empresas. Queremos ayudarles, pero no podemos porque no está en nuestras manos. Es el gobierno. No hay reactivación de economía. Ese mismo día, el Poder Ejecutivo paraguayo decretaba el aumento del salario mínimo, que pasaba a ser de 2.550.307, o si nos ponemos internacionales, de $359. La medida no fue bien recibida por las MIPYMES, a las que les resultaría imposible cumplir con el pago sin tener que reducir el personal. El 8 de julio fue asesinado el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El crimen se ejecutaría en la calle, mientras Abe daba un discurso en apoyo al candidato al Parlamento del Partido Liberal Democrático. El 10 de julio, una denuncia por mala praxis envolvería en la polémica al IPS. Los familiares de don Rubén Zamudio denunciaron a la institución porque los médicos cometieron un grave error. En vez de amputarle la pierna derecha en la que tenía una trombosis, le amputaron la izquierda, la que estaba sana. Después de que su caso se mediatizara, don Rubén volvería a pasar por el quirófano, esta vez para que los médicos le amputen la pierna derecha. Por la mala praxis, las hijas siguen en busca de justicia para su padre de 79 años. El 25 de julio, a sus 87 años, fallecía el ícono del periodismo paraguayo, Humberto Rubín. Oriundo de la ciudad de Pilar, empezó su carrera desde muy joven en programas deportivos, actuando en teatros y componiendo canciones. En 1962 fundó Radio Ñandutí y el presidente Alfredo Stroessner fue a la inauguración. Aunque a la larga, Humberto se opondría a la dictadura, por lo que empezaron a perseguirlo y a detenerlo en varias ocasiones. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa. El régimen estronista le prohibió salir del país, no le permitió aparecer en la campaña de Teletón y tampoco entrevistar al escritor Augusto Roa Bastos. Fue un férreo defensor de la libertad de prensa y de los derechos humanos, y durante los acontecimientos del 2 y 3 de febrero de 1989 acompañó a la ciudadanía al Panteón de los Héroes a celebrar la libertad, esa que le devolvía a su gran amor, la radio, de donde solo saldría con los pies por delante. Con su muerte, no solo perdimos al director de Radio Ñandutí, sino al hombre que con sus improvisaciones y humor convirtió a la radio en una compañía especial para los radioescuchas. A mí me van a sacar de la radio, del canal, con los pies para adelante seguramente. Ahí. En la madrugada del 31 de julio fallecía ahogada la senadora Zulma Gómez tras caer al lago Acaraú de Ciudad del Este. La autopsia practicada al cuerpo concluiría que la senadora se resbaló por una parte sólida y fue raspando la espalda hasta terminar golpeándose la cabeza. En agosto, veríamos al senador Fernando Lugo siendo sacado en silla de ruedas del Congreso y, en el Vaticano, sería ordenado el primer cardenal paraguayo.
Después de reírnos con los memes que se hicieron del paso peatonal subterráneo en la ciudad de Eusebio Ayala, nos enterábamos que la obra le costó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones un total de 1.200 millones de guaraníes. El 10 de agosto, el expresidente y senador de la República, Fernando Lugo, era retirado de su despacho en el Congreso en silla de ruedas, luego de sufrir una descompensación. Horas después, su médico de cabecera, el también senador Jorge Querey, confirmó que Lugo sufrió un accidente cerebrovascular, por lo que tuvo que ser trasladado a un sanatorio donde le indujeron el coma para estabilizarlo. Para seguir con su tratamiento fue trasladado hasta Argentina, donde sigue internado hasta hoy. El vicepresidente Hugo Velázquez es declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. No son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Después de que se conociera la designación de Velázquez por el gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente tuvo que renunciar a su precandidatura a la presidencia y el movimiento Fuerza Republicana tuvo que buscar a su reemplazante, que sería el ex viceministro del MOPC, Arnoldo Vince. El 15 de agosto fallecía Hugo Américo Luzardi, el mediocampista que jugó la final de la Copa Libertadores 2014 con Nacional y también trascendió en equipos como Libertad, Olimpia y Sportivo Luqueño. Al Meteorito, apodo que le pusieron por ser petizo y poseer una zurda potente, le habían diagnosticado un cáncer muy agresivo a mediados del año pasado, cuando estaba en el Atlético Tembetarú. El 27 de agosto en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, veríamos cómo Adalberto Martínez era proclamado por el Papa Francisco como el primer cardenal de la Santa Iglesia de origen paraguayo. En el mes de la juventud, se retiraría el mejor tenista de la historia, fallecería la monarca con más tiempo en el trono británico y a menos de 3 meses de las elecciones internas se incendiaría el edificio de la justicia electoral. Después del estallido social de 2019, Chile había presentado un cambio constitucional como solución para resolver las tensiones. Tras una histórica participación de 13 millones de personas, Chile rechazó por un aplastante 62,5% de los votos la propuesta de la nueva Constitución y decidió mantener el texto actual, heredado de la dictadura. Así va a quedar tu enemigo hoy. El polémico pastor José Duarte incitó al abandono de gatos, ya que los consideraba como malditos demonios y brujos. El que muy en serio se lo tomó fue el novio de Jessica Torres, el empresario Óscar Portillo, quien admitió durante un culto que mató a un gato e intentó hacerlo con otro. Estoy viendo una serpiente anaconda que está enrollado por tu cuerpo. Perro
blanco, es un espíritu de suicidio que se está moviendo alrededor de la mesa. Sale de tu cuerpo todo lo que te han dado de comer ahora. ¡Fuego! ¡Ahora! Tráelo acá, porque veo un pai, un brujo. Imputaban por violación del deber de cuidado al influencer récord de vistas en un vivo de Instagram, Vicente Yacaré Sanger, quien había subido a sus historias un video de su bebé de 6 meses tomando cerveza de un vaso. Tras la indignación, los agentes fiscales intervinieron en la vivienda de los padres y la bebé fue sometida a una prueba de alcoholemia para confirmar si realmente la bebida que le dieron era alcohol. La beba no presenta signos de alteración. Yaca negó que haya sido alcohol lo que estaba en el vaso y aprovechó sus redes para defenderse ante todas las denuncias y críticas, felicitando irónicamente a la justicia por actuar de forma rápida en un pequeño error que cometió como padre. Al día siguiente, un miércoles por la tarde, esposado con tapaboca y unos bolsones, ingresaba al calabozo de la penitenciaría de Tacumbú el interno número 2806, Ramón González Daer, y su hijo Fernando González Carjallo, interno número 2807. El ex dirigente deportivo estará recluido para cumplir con su condena de 15 años de cárcel por usura, lavado de activos y denuncia falsa, en tanto que su hijo permanecerá 5 años por lavado de activos. Nosotros esperamos que nunca más en este país vuelva a ocurrir un caso así de grave. Durante el juicio se comprobó que Ramón González amasó una fortuna de 6.5 billones de guaraníes a través de un esquema de corrupción y hostigamiento a sus víctimas. La reina Isabel II ha muerto. El 8 de septiembre, después de haber reinado durante 7 décadas, fallecía a los 96 años la monarca con más tiempo en el trono británico, la reina Isabel II, un ejemplo de liderazgo. Con tan solo 25 años, Isabel fue coronada el 2 de junio de 1953. A partir de ahí, pasarían 13 primeros ministros británicos y 12 presidentes de Estados Unidos. Bajo su reinado, modernizó la monarquía británica, acercándola más al público y adaptándola a los cambios. Por ende, su figura generó devoción y cierta obsesión. A sus 96 años, su salud era motivo de creciente preocupación y desde entonces se había reducido considerablemente su agenda. Así, el mundo se despedía de la monarca con el reinado más largo de la historia británica, una reina que dedicó su vida al trono y a su pueblo, Isabel II. De septiembre, después de ser detenida por la policía de la moralidad en la capital de Irán, Mahsa Amini, una mujer de 22 años, falleció tras salir de una comisaría en estado de coma.
Su detención se produjo supuestamente por incumplir el código vestimentario femenino de la República Islámica, que impone cubrirse el pelo con un velo y llevar ropa discreta. Los activistas afirmaron que había sufrido una herida en la cabeza durante su detención. Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron todo contacto físico y aseguraron que su muerte estaba relacionada con las secuelas de una enfermedad previa a su arresto, una versión que su familia rechazó. Su muerte desencadenó en Irán una inédita ola de protestas por su forma y duración, donde las mujeres identificadas con Amini se movilizarían con mucho coraje contra la obligación de usar velo. El 23 de septiembre, el día que el deporte no quería que llegase, se retiraba el tenista más talentoso de todos los tiempos y uno de los mejores en la historia, Roger Federer. Tras una serie de cirugías de rodilla, la perfección suiza jugaba su último partido como profesional y ponía fin a una carrera de más de 24 años. Su Majestad batió varios récords, entre ellos el de convertirse en el número 1 del mundo de mayor edad a los 36 años y el de permanecer en la cima de la clasificación durante un récord de 237 semanas consecutivas. Con el retiro de Roger Federer se apagaba así una parte de la magia y la elegancia del tenis. I have laughed and cried, felt joy and pain, and most of all, I have felt incredibly alive. Al final de septiembre, en horas de la siesta se reportaba el incendio del edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los primeros reportes señalaban que la zona donde se inició el incendio era el depósito donde se resguardaban las máquinas de votación, que deberían ser utilizadas en las próximas elecciones convocadas para el domingo 18 de diciembre. A medida que las llamas consumían el local, los funcionarios evacuaban el local, mientras los bomberos voluntarios hacían lo que podían para sofocar las llamas. Sin embargo, los reportes señalaban la desaparición de una persona, José Aníbal Ortiz, un funcionario que tenía el cargo de coordinador del departamento de Concepción. Tras varias horas de búsqueda, los bomberos voluntarios finalmente hallaron el cadáver de Aníbal Ortiz en uno de los pisos del edificio. Por otra parte, los reportes preliminares referían que unas 8.500 máquinas de votación se habrían destruido tras el incendio. En el mes en donde no puede faltar el yopará a la mesa, arrancaría un histórico evento deportivo en Paraguay. Un gato montés sería la mejor mascota de la historia y el gobierno sucumbiría ante el terrorismo tras permitir la entrada del féretro de un guerrillero a una cárcel. Con la participación de 15 países y más de 6.000 atletas, el Defensores del Chaco retumbaba con la histórica inauguración oficial de los Juegos Odesur Asunción 2022. Un show sin precedentes en nuestro país, plasmado de arte, color y energía. Desde el inicio de la competencia hubo una mascota que causó una revolución. Y se logró ganar el cariño no solo de los paraguayos, sino también de las delegaciones participantes. Tirica. Se trataba de un carismático gatito montés que bailaba, rapeaba, patinaba, peleaba karate y hacía piruetas.
La popularidad de Tirica creció a pasos agigantados y gracias a su destreza y cercanía con el público, fue elegida por la Organización Deportiva Panamericana como la mejor mascota de la historia. En medio de los Juegos Odesur aparecería un chofer de bus de 54 años. Don José Centurión, el arquero cuya historia emocionaría a más de uno, demostrando que para cumplir los sueños no existen barreras y que la edad no es un límite. A pesar de las condiciones climáticas adversas, una gran expectativa se había generado en torno a la final de básquet femenino entre Colombia y la selección paraguaya liderada por Paola Ferrari. Faltaban 3 horas para el partido y el ambiente que se vivía en la Secretaría Nacional de Deportes era de mucho fervor. Las chicas dejarían el alma en la cancha y terminarían consiguiendo la medalla de plata ante un SND repleto de fanáticos. En la última competencia de los Juegos Odesur, Paraguay tenía la brillante chance de cerrar con una medalla de oro en dobles mixto de tenis, y para conseguir la presea se habían juntado los mejores. Por un lado, sería el último partido de la mejor tenista paraguaya hasta ese momento, Vero Cepede. Y por el otro, el número 1 mundial junior, Dani Vallejo. En 3 sets, la dupla letal superó al equipo boliviano y así, Paraguay cerró los Juegos Odesur Asunción 2022 con una medalla de oro. Hasta antes de la competencia, el fútbol era la disciplina que habitualmente despertaba mayor interés en Paraguay, pero la realización de los Juegos Sudamericanos dejó a su paso escenarios repletos en otros deportes y generó un impacto económico para varios sectores. ¿Por qué es una teoría? Yo que no la invité. Sí, se lo va a tomar la señora y va a tener que retirarte ahí. Sí, otra vez. Repetí otra vez. Repetí otra vez. Vos lo que estás acá. El 23 de octubre eran abatidos 3 miembros del Ejército del Pueblo paraguayo, entre ellos su máximo líder, Osvaldo Villalba. Muerto en combate con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sin embargo, la operación más importante llevada hasta ese día sería opacado por una decisión del gobierno. Al día siguiente, el cuerpo del líder guerrillero fue reclamado por su hermana y fundadora del EPP, Carmen Villalba, quien exigió a las autoridades que los restos fuesen llevados hasta la penitenciaría donde guarda reclusión para darle el último adiós. El gobierno cedió ante la presión de una terrorista y autorizó el ingreso del féretro de un líder guerrillero a la cárcel, lo cual generó una ola de críticas y causó la indignación de las víctimas del grupo criminal. A tan solo 12 horas de haber asumido, el ministro de Justicia sería destituido por el presidente de la República. A finales de octubre, un avión con 48 pasajeros llegaba a Paraguay sin un motor, con el parabrisas roto y la nariz destruida. La aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, el vuelo tuvo que dirigirse a Foz, debido a la situación meteorológica. Aún así, la tripulación decidió emprender el vuelo desde Brasil hasta Luque y fue allí cuando sufrió el terrorífico percance.
En noviembre llegaba un nuevo festival de música organizado por G5 Pro, que acabaría como todos los demás, bajo agua. Y en Morgan, una agresión marcaría la vida de los integrantes de la familia Zapag. El 1 de noviembre, una llamada al Palacio de Justicia en Asunción advertía que una bomba estallaría en cualquier momento. La Policía Nacional tuvo que evacuar a más de 5.000 personas y cerrar ambas torres para empezar el operativo de búsqueda y destrucción del artefacto. Pero no encontraron nada. ¿Creéis que Piqué debería dejar el Barça? Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. El 3 de noviembre el desastre Comarito se volvería internacional porque el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez no pudo seguir el protocolo real con los reyes de España y se perdió al momento de posar para la fotografía oficial de su visita. El propio rey Felipe VI lo tuvo que acomodar, pero la pelada ya quedó grabada y difundida por la prensa internacional. Ameliano, gigante notable. Ameliano, campeón de la Copa Paraguay. Golpeó las puertas de la historia. Se metió en ella. De no creer el equipo de Villa Amelia, consagrándose campeón de la Copa de Todos. El 6 de noviembre en Morgan, dos jóvenes provocarían un nuevo hecho de violencia. Héctor Grau, en complicidad con Marcelo Fretes, agredía a Benjamín Zapag en el baño de la discoteca hasta romperle la cara. Por la agresión, Benjamín tuvo que ser operado para que le reconstruyeran el rostro y Héctor y Marcelo fueron imputados por la fiscalía. Después de estar más de 10 días prófugos, Héctor y Marcelo se presentaron en el Palacio de Justicia para la audiencia de imposición de medidas. Allí fueron detenidos para después ir a Tacumbú a cumplir prisión preventiva. El 9 de noviembre se llevaba a cabo el Censo Nacional. A través de él se conseguiría información acerca de la cantidad y la composición de la población y de cómo está distribuida en el territorio nacional. Ese día nos quedamos en casa. Nadie tenía que salir ni para ir al súper. Sin embargo, esto fue en vano, porque muchas zonas no fueron censadas, por lo que el censo se tuvo que extender unos días más hasta lograr recoger los datos necesarios que faciliten el correcto diseño de la política pública, mejoran la calidad del gasto público, su monitoreo e impacto de las acciones gubernamentales en la ciudadanía.
En La Olla, Bad Bunny hizo bailar a todos sus fanáticos. Pero en la Premier League, el que se los estaba bailando a todos era Miguel Almirón, que en 6 partidos metió 6 goles y llevó al Newcastle a los primeros lugares de la clasificación. Por su buen momento en Inglaterra, Miggy sería premiado con el trofeo del mejor jugador del mes. El campeón cuando parecía lejos de todo, no perdió la fe, empujado por su historia, por su mentalidad ganadora y por su hinchada. Olimpia vuelve a imponerse, Olimpia y la 46. Salud, salud, Olimpia campeón. Y otra vez, un evento musical organizado por G5 Pro quedaría suspendido. La tormenta que azotó esa noche Asunción hizo que la organización tuviera que decidir parar con el desarrollo del segundo día del festival y así resguardar el bienestar del público que se quedó con las ganas de ver en escenario artistas de la talla de Liam Gallagher, Woz y Dylan. El 17 de noviembre, a Berta Rojas le reconocerían su legado en la música. Ese día, la guitarrista paraguaya ganó 2 Latin Grammy, convirtiéndose en la primera artista de Paraguay en conseguirlos. Y el Latin Grammy va para... Legado, Berta Rojas. Awille, muchísimas gracias. Thank you from the bottom of my heart. Uy, lo clavaron. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Yo creo que todavía no me tocaba. Mire, la zona donde está esa parte negra que se incendió y miren cómo se rompió el ala. El 20 de noviembre, en Qatar, iniciaría uno de los mundiales más emocionantes de los últimos tiempos. Ecuador se convirtió en la primera selección en derrotar a un equipo anfitrión en la inauguración del torneo. Japón sorprendió con su juego a Alemania y España, y Arabia Saudí rompió una racha de 36 partidos invictos de Argentina que se llenó de dudas. Pero guiados por un Lionel Messi en su mejor momento, el equipo argentino rápidamente hizo que esas dudas se desvanezcan con victorias sobre México y Polonia. Pasaron a la siguiente ronda y llegaron a lo más alto. No se apuren, en diciembre vamos a ver a Messi levantar la que le faltaba. A los 49 años fallecía el actor Jason David Frank, quien supo interpretar al legendario Power Ranger verde y al no menos conocido Power Ranger blanco de la saga original. Se desprendió el techo ahí, se cayó encima del señor que está al lado mío. Qué puta, ¿no? Por lo que... Casi me alcanza a mí también. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
of World Cup history. Portugal in front. El 25 de noviembre, el ex fiscal Javier Ibarra era encontrado muerto en la cocina de su casa. La autopsia revelaría que la causa de su muerte fueron 2 impactos de bala que tenía en la cabeza. Durante su carrera judicial, Ibarra fue fiscal de la Unidad Especializada Antidrogas del Ministerio Público y viceministro de Seguridad Interna, puesto en donde llegó a pedir mayor seguridad porque temía por su vida. En el último mes del año, Lionel Messi ganaría por fin la Copa del Mundo y se realizarían las elecciones partidarias en donde el movimiento Honor Colorado arrasaría en la ANR. El 1 de diciembre empezaría a definirse la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. En la tercera fecha se vieron increíbles partidos. Los equipos buscaron la clasificación hasta el último minuto y cuando no les alcanzó quedaron eliminados del torneo. Japón derrotó a España y Alemania goleó a Costa Rica. Pero como la diferencia de goles en el grupo E estuvo a favor de la Roja, los alemanes y los ticos quedaron eliminados. En los octavos de final del Mundial, Marruecos daría una sorpresa al mundo del fútbol. En el estadio Ciudad de la Educación llevó a España hasta la tanda de los penales, donde la eliminó por un marcador de 3-0. Los españoles no lo podían creer, pero ante sus ojos, los marroquíes estaban haciendo historia. Antes del partido de los cuartos de final entre Países Bajos y Argentina, el técnico neerlandés Louis van Gaal dijo que Argentina jugaba con uno menos cuando Messi no tenía la pelota. En el partido del 9 de diciembre, Messi le demostraría lo que significa jugar a la pelota y con una asistencia y un gol de penal guió a su equipo hasta una victoria que se llenó de suspenso cuando la definición fue a los penales. Además, el capitán argentino dejaría la mejor frase del Mundial tras conseguir la clasificación. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. El 18 de diciembre veríamos una de las mejores finales de un mundial entre Argentina y Francia. En el primer tiempo, Argentina lo estaba ganando cómodo, con goles de Messi y Di María. Pero como nada es tan fácil de conseguir, en el segundo tiempo, Mbappé empató el partido y llevó la definición del mundial a la prórroga. Allí, otra vez Argentina se puso en ventaja con gol de Messi, hasta que Mbappé lo volvió a empatar para que todo se definiera en la tanda de penales. Los jugadores argentinos no fallaron y el Dibu Martínez volvió a atajar un penal en este mundial que, ahora sí, lo pudo ganar Argentina y Messi levantó el trofeo que le faltaba. Investigaciones periodísticas revelaban que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había utilizado su cargo para enriquecerse a través de Al Día S.A., su distribuidora de asfalto de contratistas del Estado, cuyas ganancias aumentaron 13 veces más que en el 2017, antes de convertirse en ejecutivo. En ese escenario de un gobierno salpicado por hechos de corrupción y vinculado al narcotráfico, se definirían las elecciones internas partidarias del Paraguay, en donde los partidos políticos y la Concertación Nacional elegirían a sus candidatos con miras a los comicios generales del 2023. En la interna de la ANR, el movimiento Honor Colorado se llevaría una contundente victoria. Tras conseguir el 51% de los votos, la fórmula conformada por Santiago Peña y Pedro Aliana sería la candidata a la presidencia. Hoy ganó la voluntad de miles de personas que creen que podemos estar mejor. Detrás quedaba la dupla Arnoldo Vince y Juan Manuel Brunetti. Para la Junta de Gobierno, el expresidente de la República, Horacio Cartes, lograría una aplastante victoria ante el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Por el lado de la Concertación, la alianza opositora que reunía 23 partidos y 2 movimientos, Efraín Alegre y Soledad Núñez alcanzaban una diferencia con el 59% de los votos. Después de la contundente victoria de Honor Colorado, los candidatos adelantaron que trabajarían para lograr la unidad en apoyo a la lista 1 de cara a las generales del 2023. El 12 de diciembre estaba prevista la realización del Encartour, a pesar de que el evento no contaba con la autorización de la municipalidad. Aún así, los jóvenes participaron de la actividad y tomaron el control de la costanera, en donde llegaron a los golpes después de haber corrido alcohol en grandes cantidades. Hasta tomaron un móvil de la policía municipal y se subieron a bailar sobre el mismo. Solo 2 días después de la muerte de Pelé, el 31 de diciembre, en la Ciudad del Vaticano, fallecía a sus 95 años el Papa emérito Benedicto XVI, quien será recordado como el primer pontífice en renunciar al cargo en 600 años. Mientras que el año empezaba con un récord de 25 sicariatos, cifra máxima en la historia de nuestro país, diciembre terminaría con otro récord, el de los suicidios. Después del peor momento de la pandemia, Paraguay empezaba el 2022 con la expectativa de que todo volviera a la normalidad, tanto en lo social como en lo económico. Sin embargo, no todo saldría como se esperaba, ya que la inseguridad sería uno de los principales reclamos de la ciudadanía, y el país terminaría con la inflación más alta de los últimos 20 años, en parte debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Aún así, la gran fiesta de los Juegos Odesur dejaría un histórico legado para el deporte paraguayo, y el asunciónico traería momentos icónicos con grandes artistas saliéndose de su rutina para ofrecer un show alternativo a sus fans. Así se iba el 2022, con el mundo viendo cómo Lionel Messi se convertía en el mejor futbolista de todos los tiempos, y los partidos políticos eligiendo a sus candidatos por un 2023 en donde vamos a estar mejor.